Hola a todos, mi nombre es Vanessa Silva, estoy cursando el profesorado de Lengua y Literatura. El motivo de este video es hacer una microclase para hacer un breve repaso por las clases que se dictaron en el primer cuatrimestre de Práctica Docente 2. Bueno, comenzaremos primero con la presentación de mi compañera y ella podrá desarrollar la clase 1. Soy Diana Cuello y pertenezco al mismo profesorado que mi compañera. Para comenzar esta microclase vamos a dar un breve repaso acerca del significado de currículum. Como vemos en la siguiente diapositiva, el currículum es un documento público que expresa acuerdos sociales de lo que se debe transmitir a las nuevas generaciones en el ámbito escolar. El currículum regulariza y organiza lo que sucede en la escuela. Tenemos muchos tipos de currículum, pero vamos a hablar de los dos más importantes: el currículum prescripto y el currículum real. Con el prescripto nos referimos a un documento escrito decidido por los ministerios que llega a la escuela proponiendo lo que hay que enseñar, mientras que el currículum real se refiere a todo lo que sucede adentro del aula. Bueno, en la clase anterior mi compañera hizo un repaso de los conceptos asociados al currículo escolar y se mencionaron los documentos curriculares. En esta clase abordaremos estos documentos curriculares como son las NAP y los diseños curriculares, en el proceso de planificaciones, en las prácticas y en los diferentes materiales curriculares por los cuales los docentes se apoyan para realizar sus tareas, sus clases o sus actividades. Como se muestra en la siguiente diapositiva, se muestran los objetivos que se abordaron en esta clase, cómo conocer las etapas de desarrollo de un documento curricular, la selección de los participantes y el proceso de toma de decisiones que forman parte de su elaboración. Otro objetivo que se abordó en esta clase fue indagar acerca del grado de influencia de los NAP y los diseños curriculares en las planificaciones didácticas de los docentes. Otro objetivo fue conocer de qué manera los docentes seleccionaban sus diferentes materiales curriculares, entre ellos los libros de textos, videos, plataformas, entre otros, utilizados a la hora de elaborar y poner en práctica sus propuestas de enseñanza. También se mencionó en esta segunda clase que el docente no es un mero aplicador del currículum prescripto, sino que se convierte en subproductor de su propia propuesta personal. Estos diseños curriculares se ponen en juego para los docentes a la hora de realizar diversas tareas en las clases, porque se agrupan en 3 grandes periodos. Como se muestra en la siguiente diapositiva, en el gráfico, se puede ver la primera fase, que es la preactiva, donde el docente piensa la clase. Después está la fase interactiva, donde se pone en acción la planificación del docente. Y por último está la fase postactiva, es la fase de reflexión, donde el docente reflexiona acerca de su propia práctica y su labor docente. Por último, en esta clase también se mostró un video de la entrevista a la docente Soledad Olmos, la cual participó en el diseño curricular del nivel primario del área de matemática. Bueno, seguimos con mi compañera que va a desarrollar la clase 3. A partir de lo anterior, lo que dijo mi compañera y las diversas decisiones que se toman como docentes, vamos a pasar a explicar conceptos claves para comprender lo que significan las prácticas pedagógicas. Como vemos en el Power, existen distintas prácticas que se dan en diversos ámbitos. Por ejemplo, las prácticas sociales se refieren a prácticas que ejercemos en nuestra vida cotidiana, acciones que las personas producimos hasta casi inconscientemente. Podemos ejemplificar esto con los modales. Los modales que tienen las personas van dependiendo del entorno social en el que se encuentran. Los saludos también. Y actualmente podemos ver cómo esa práctica social cambió repentinamente y acá en Argentina, en vez de saludarnos como acostumbramos, por esta pandemia tuvimos que adaptarnos al saludo del codo.
A su misma vez, dentro de las prácticas sociales, podemos encontrarnos con las prácticas docentes. Estas prácticas tienen la particularidad de tratarse del trabajo que desarrolla un o una docente. Luego de esto nos encontramos con las prácticas pedagógicas. Estas prácticas son el proceso que se desarrolla dentro del aula. En este proceso se manifiesta la relación docente-alumno con el conocimiento. Esta práctica está enfocada en la enseñanza y el aprendizaje, cuyos conceptos vamos a ver más adelante. Bueno, dentro de las prácticas pedagógicas se encuentran lo que llamamos prácticas de la enseñanza. Estas prácticas están atravesadas por la dificultad dentro de las instituciones escolares y la enseñanza está relacionada con la idea de intervenir, guiar, participar en el proceso de formación de un sujeto. En relación con las prácticas de la enseñanza se encuentran los contenidos escolares. Dichos contenidos pasan por un proceso de selección y organización en los diversos espacios curriculares. Luego de esto, esta información pasa a formar parte de los contenidos que son aptos para enseñar. Estos contenidos están explicitados en los NAPs, que los NAPs son los núcleos de aprendizaje prioritarios, y además en los diseños curriculares jurisdiccionales. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo este conocimiento científico se transforma en conocimiento o contenido a enseñar. Y a su vez, esto se convierte en conocimiento enseñado o conocimiento vivo. Estas transformaciones del conocimiento se denomina transposición didáctica. Otro aspecto a considerar a la hora de concretar una propuesta educativa es incluir el uso de los libros de textos escolares como materiales curriculares. En esta cuarta clase se propuso analizar la influencia e intervención de los libros de textos en las prácticas pedagógicas, en las políticas educativas y en las empresas editoriales. Desde los aportes de la autora Nieves Blancos se planteó la influencia de los libros en las prácticas pedagógicas, en el cual la autora dice que el libro de texto puede ser un apoyo, un mediador, un complemento o una fuente de información, pero nunca deberá reemplazar las tareas del docente a la hora de elaborar un programa didáctico. También la autora plantea otra influencia del libro de texto en las políticas educativas, porque dice que los libros, además de ser portadores de saberes, ponen en juego cierta manera de ver el mundo. Dice que en ciertas ocasiones los libros de texto son vistos como portadores de ideas peligrosas y revolucionarias, ya que esos libros de texto contienen ciertos contenidos ideológicos. También plantea el poder de las empresas editoriales, porque las empresas editoriales, su objetivo es hacer un negocio y obtener ganancias, como la publicidad a través de la venta de sus productos, en los cuales estas empresas editoriales les ofrecen a los docentes ciertos materiales gratis, por los cuales los docentes luego son los quienes solicitan a sus alumnos estos mismos libros. Por último, en esta clase se hizo escuchar una entrevista a Carolina Tosi, quien habló del uso de los libros de textos en las escuelas. Y además, Carolina Tosi hizo un recorrido histórico de este material curricular. A continuación, mi compañera abordará la clase que sigue. Como dijo mi compañera, relacionando las prácticas docentes con los materiales curriculares, vemos cómo los docentes adaptan las distintas realidades, tanto de ellos como de sus alumnos, para a su vez escoger la mejor decisión para poder encontrar diversas alternativas para llevar a cabo con efectividad y de la mejor manera las prácticas pedagógicas. Se abordó en esta clase la relación entre el diseño curricular y el programa, tanto a nivel áulico como a nivel teórico.
La planificación y la programación es diferente en cada nivel educativo. Como se muestra en el siguiente gráfico, el programa engloba, define y describe lo que se quiere enseñar. Y los objetivos son los que pretenden cumplir el docente, es decir, lo que espera es que el otro aprenda. Y por último, programar implica organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Para continuar con este concepto de programas, vemos en la diapositiva las pautas que debe tener en cuenta el docente a la hora de poder realizar un programa. Debe integrar distintos conocimientos, habilidades y destrezas, así como valores y actitudes. También requiere conocimiento sobre la disciplina y su didáctica, pedagogía, currículo, sujetos, contexto y demás. También requiere ciertas habilidades cognitivas para seleccionar, jerarquizar, estructurar, organizar y secuenciar distintas actividades. En realidad, el docente es el que debe decidir qué enseñar, cómo organizar ese contenido, qué es lo que pretende transmitir a sus alumnos y lo decide en función a su propia programación. Dicho programa del cual se refirió mi compañera debe presentar componentes esenciales para que sea eficaz para el docente y para el alumno. Los componentes que debe tener son el año lectivo, el encabezado, la fundamentación, que la fundamentación define desde qué punto didáctico y disciplinar se desarrollará la materia. Suele incluir aportes de autores y referentes. Otro componente son los propósitos, y esto describe lo que el docente pretende lograr. Aquí se plantea desde la óptica de la enseñanza hasta la dirección que se propone en el proceso áulico. Luego tenemos los objetivos generales. Los objetivos generales describen lo que los alumnos deben alcanzar a finalizar el año. Estos objetivos suelen escribirse utilizando verbos en infinitivo. Otro componente son los contenidos. Aquí aparecen los saberes que se pretenden trabajar. Estos saberes suelen estar discriminados por unidades o ejes. El siguiente requisito del programa es la metodología. La metodología son las estrategias generales que utiliza el docente para que los alumnos aprendan. Luego de esto tenemos la evaluación. Todo programa debe incluir el tipo de evaluación que se realizará. Esto implica la forma general de evaluación, los criterios de evaluación y el régimen de aprobación para el mismo. Luego de este componente tenemos la bibliografía. En este apartado se incluyen no solo la bibliografía que justifica la fundamentación del programa, sino también los libros y las páginas que se utilizarán. El último componente del programa es el cronograma. No todos los programas lo tienen, suelen tener un cronograma tentativo anual o cuatrimestral, y esto quiere decir en qué fechas o cómo llevarán a cabo las actividades programadas. Luego de conformar un programa teniendo en cuenta los contenidos de un diseño curricular, luego de decidir con qué materiales curriculares vamos a trabajar, suceden dos procesos: el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Hablando cronológicamente, por un lado tenemos el proceso de enseñanza. La autora Cristina Davini afirma que la enseñanza es una mediación social y pedagógica entre el conocimiento, las prácticas culturales y las personas que aprenden. La enseñanza es una secuencia metódica de acciones. Este proceso lleva tiempo, esfuerzo, se sigue una lógica estipulada. Davini expone que hay una relación entre dos personas. Dicha relación es un sistema interactivo por ambas partes. En nuestras palabras, a continuación, en la siguiente clase se abordó el proceso de aprendizaje. Según la autora Cristina Davini, el proceso de aprendizaje se desarrolla de manera espontánea y es individual. Se necesita aprender para poder incorporarse y participar en la vida social.
La autora cuenta que dice que todos tenemos experiencias que marcaron nuestra vida o nuestra escolaridad. Eso se hace evidente porque hubo una cierta intervención consciente, intencional, por ejemplo, de un adulto, que puede ser un familiar o un docente. Esas personas que intervinieron en nuestras vidas nos enseñaron a realizar cierta actividad cultural. Por último, la autora Cristina Davini dice que el aprendizaje se mueve constantemente entre dos procesos, el proceso social y el proceso individual, ya que su desarrollo requiere siempre de una mediación social y cultural activa. Esto facilita el aprendizaje personal y un crecimiento autónomo. La autora expone que este tipo de mediación es lo más difundido en la historia de las sociedades y de las relaciones humanas. Para finalizar esta microclase le proponemos una actividad que, a partir de una experiencia personal, articular un texto utilizando aportes que hagan referencia a los métodos de enseñanza que expone la autora Cristina Davini. Como punto de partida, les proporcionamos algunas citas que pueden utilizar en la actividad propuesta. No son obligatorias, pueden escoger alguna otra en la cual se sientan identificados de sus experiencias escolares.